Pregunta que me quedé muy impactado, aquí sigo pensando en eso y no se ha hablado. Se habla del el día diurno de 6 a 7, las horas extras del SENA, pero yo me leía con mucho interés ese asunto de que si mi empresa crece el 4%, le tendría que dar un bono adicional a mis trabajadores, una prima adicional. Y entonces uno se pone a pensar, crecer el 4%, si la inflación fue del 7 o el 8, yo no crecí, ¿sí o no? Y yo sé los resultados de mi empresa en febrero, uno cierra año, pues los que son muy juiciosos, de pronto los primeros días de enero. Esa me pareció absolutamente extraña y consultaba con alguien y me decía, sí, Nacho, pues listo, ¿eso cómo lo solucionamos? Subimos el precio de nuestros productos, lo que generará cierto grado de inflación. Pero adicionalmente es que no es solamente subir esa prima que tenemos que pagar, sino que yo subo y mientras más suba mi producto, más voy a vender y más impuestos tengo que pagar. Entonces tienen que hacer una cosa enredadísima para poder encontrar cómo suplir ese costo mediante el precio del producto final. Esa prima polémica, porque su argumento y su razonamiento le están haciendo muchos, fue propuesta por el Centro Democrático. Y como hicimos ese esfuerzo de concertación entre los 15 de la comisión, y fue como de las cosas que ellos insistían, y no en los, digamos, ellos se oponían al recargo 100% en el festivo y a que la noche, el recargo nocturno comience a las 7, ellos quieren que se mantenga a las 9 como es hoy. Entonces, bueno, todos ponen, todos ceden, entonces les aceptamos su propuesta de esta prima que está sujeta al crecimiento de la productividad a nivel nacional. Entonces no es inmediata, sino depende de factores externos de crecimiento, de productividad y de que mejore la economía en el país. Como el sentido o la naturaleza de las primas es compartir utilidades con los trabajadores, por eso es así, condicionada al futuro del país, no de la empresa, no cuando la empresa suba sus utilidades, sino cuando el país mejore en la productividad. Pero es bastante polémica, así como usted lo dice, acaba de surgir en tercer debate, ya veremos en cuarto debate cómo la discusión la mantiene o no. Si le entiendo bien, es cuando la productividad supera el 4%, la productividad país. ¿Y por qué el 4 y no el 3 y no el 5? ¿De dónde salió esa cifra? Y pregúntele al Centro Democrático, y lo dicen como un ideal óptimal que ojalá podamos lograr un nivel de crecimiento anual, que estamos muy por debajo de eso hoy, o sea, es aspiracional. Senadora, ¿se sentían ustedes presionados? Se hice el comentario ayer porque en el fondo vemos como cierto grado de una responsabilidad grande en el Senado de la República, dadas las presiones, el mismo gobierno en cabeza del presidente Petro llamando a marchas, llamando a paros. ¿Se sentían ustedes presionados en este sentido de que pronto se nos vuelva a presentar una primera línea y tengamos, unos momentos bastante complejos, que eso es muy duro para el país y para la economía y para todo el mundo? El Congreso no puede actuar por miedo. Si el Congreso actúa bajo miedo, pues apague y vámonos. Actuamos fue con mucha responsabilidad, conscientes de que, oiga, si aquí hay muchas iniciativas buenas para la gente, iniciativas positivas, pongámonos juiciosos a sacarlo adelante, a trabajar y ver lo mejor y concertar, pero no por miedo de que les vamos a hacer paro y marcha. De verdad, al contrario, yo creo que eso salió muy mal para el gobierno. Hizo marcha 1, Cabildo 2, de la sesión del Congreso salieron quitados hace 8 días porque se iban para Barranquilla, vimos cómo en aviones de la policía se llevan a los unos a los otros, o sea, era una protesta del pacto histórico. ¿Protesta contra quién? Porque además lo normal de los paros y protestas es que sean autónomos, cívicos, ciudadanos, independientes, contra lo que sea injusto. Entonces aquí es el gobierno el que llama protesta, que en la huelga le pide a las centrales obreras que lo apoyan y que eso es legítimo, que las centrales sean partidistas para hacer una huelga. Entonces no fue por miedo ni por presión, pero sí por mucha responsabilidad y porque el Congreso tiene que hacer su trabajo y el Senado tiene que, si aquí hay buenas iniciativas, saquémosla adelante, a encontrarle la comba al palo, que sea justa, que sea equilibrada, que reconozca garantías a los trabajadores, que facilite la conciliación de la vida privada con la laboral, pero también que le deje a las empresas
y a las microempresas herramientas para hacer su trabajo y para crecer. Aquí lo que necesitamos es que Colombia tenga mucho empleo, mucho emprendedor, mucho empresario que gane plata, que crezca, que cree empleo, que facture impuestos y que haga crecimiento para todos. Esto es como una carrera contrarreloj y yo quisiera saber cómo la vamos a funcionar. Entonces hablamos de consulta versus reforma. ¿Quién va a ganar esto? O explíquenos qué pasa si la reforma pasa y entonces la consulta qué, explíquenos, y si la reforma pasa entonces más modificada, entonces la consulta sigue. ¿Cómo entendemos esto? Esos enredos lo armó el gobierno, porque el Congreso, la plenaria del Senado ya votó y negó el llamado a la consulta. Aprobó la apelación y aquí está en tercer debate y listo para cuarto. En 23 días va a ser ley una reforma laboral justa. Pero el gobierno radicó otra segunda consulta. La radicó mal, entonces la volvió a radicar esta semana. Y además el ministro, que no se manda solo, el ministro Benedetti no es un loquito autónomo. Él hace caso y él es la voz del gobierno, dando el ultimátum, ahí sí como amenaza al Congreso, como que si no aprueban de aquí al 1 de junio saco decreto. Saque el decreto. Cualquier juez municipal de Envigado, de Bello, de Bogotá o tribunal o la corte va a tumbar esa barbaridad. Ese sí sería un golpe blando. Es más, no sería blando. Ese sí sería una violación frontal al derecho, a la Constitución en nuestro país, porque aquí hay separación de poderes. Y el presidente le dijo al Senado, quiero hacer esta consulta, y el Senado le dijo no. Pero además el Senado está aprobando una ley que contiene 10 de las 12 preguntas. Entonces eso tampoco le sirve. O sea, ¿no quieren ley laboral? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una ley laboral justa para la gente? ¿O el objetivo es hacer una campaña política masiva desde adentro del Estado con la plata pública del Estado que tendría que estar financiando créditos del ICETEX, reforma agraria, apoyo a las microempresas? No, es para hacer campaña del pacto, que impulse además sus listas a Cámara, Senado y Presidencia. No, eso es un abuso y una distorsión de los mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución del 91, que protegemos, que defendemos y que son legítimos. Entonces es el gobierno el que ha armado ese enredo, pero al Senado no se puede distraer ni caer en la trampa. El Senado ahorita tiene que estar concentrado en sacar el cuarto y último debate, la mejor ley de reforma laboral posible, que sea justa, que sea equilibrada, que no asfixie empresas, que promueva, blinde y garantice los derechos de los trabajadores. Allá el gobierno, si no quiere gobernar sino solo politiquear, el Senado no va a caer en esa trampa.